Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, los versículos 2 y 3. Juan 1, los versículos 2 y 3. Dice así la Escritura: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. El tema que les traigo es un tema inusual, en el sentido de que no lo he predicado nunca en este lugar. Y en cierta ocasión se me dio la oportunidad de hacer apología acerca de la existencia de Dios y usé algunos elementos que hoy voy a estar tratando a través del mensaje. Porque el título del mensaje de hoy es el siguiente: ¿existe Dios? ¿Existe Dios? Bueno, dice la Escritura, hablando acerca de Cristo, en el versículo 2, hablando de Cristo, era en el principio con Dios. Recuerden que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El versículo me está diciendo que Cristo estuvo allí en compañía del Padre creando. Por eso dice: era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Así que os traigo esto a colación porque la Biblia nos habla de un Dios que es uno, pero uno compuesto de varios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchas personas no se conforman con lo que dice la Biblia. Entonces hoy me corresponde traer un tema en defensa de la existencia de Dios, pero quiero partir de aquí con esta pregunta: ¿existe Dios? Porque esa es la pregunta más usual que existe en la mente de los seres humanos. ¿Acaso existe Dios? Cierto agnóstico llamado Mario Vargas Llosa, escritor, político y periodista peruano, que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, dijo una vez: no soy un ateo. Un ateo es también un creyente. Cree que Dios no existe. ¿No es cierto? Soy un agnóstico, más bien, si es que soy algo. Alguien que se declara perplejo o incapaz de creer que Dios exista o que Dios no exista. El agnóstico no afirma la existencia de Dios ni la no existencia. No tiene certeza para creer, pero al mismo tiempo considera que se trata de una cuestión que la capacidad humana no puede descifrar o resolver. Por eso, inherentemente, es incognoscible la existencia de Dios, no puede ser conocida ni comprendida. En otra ocasión, Vargas dice: pero un día perdí la fe y nunca más la he recobrado. Creo que la perdí apenas empecé a pensar. Fíjense qué locura. Creo que la perdí cuando empecé a pensar, por el hecho de que esto no puede ser demostrado. No puede ser demostrada la existencia de Dios. Hoy quisiera darles algunos elementos básicos para responder a esta pregunta: ¿existe Dios? Al final de esta exposición
cada uno de ustedes que está aquí o que me está escuchando por la plataforma de YouTube y otras plataformas, podrá responder a esta pregunta: ¿existe Dios? Quiero empezar por decirles que el Eterno, Adonai, Elohim, el Dios Supremo, se ha revelado al ser humano y ha dejado sus huellas dactilares. Las huellas son una prueba de que un individuo ha tenido contacto con una superficie u objeto. Por ejemplo, la argentina Francisca Roja fue la primera persona condenada por asesinato a través de la evidencia de las huellas dactilares. En 1892, Rojas asesinó a sus 2 hijos y se cortó la garganta para fingir un ataque. Aunque las primeras investigaciones culpaban a un vecino, en el último momento la policía encontró en la escena del crimen una huella dactilar ensangrentada que correspondía a Francisca. La imagen muestra la tarjeta con las huellas de la criminal. Las huellas, que son las marcas que tenemos en la yema de los dedos, ¿verdad? Son huellas. Estas son huellas, un tipo de huellas, han servido para guiarnos al autor de algún crimen o al autor de alguna persona que haya hecho alguna obra en particular. Bueno, Dios ha dejado sus huellas dactilares en el mundo para que conozcamos que Él existe. Hablaremos de estas huellas dactilares de Dios. En primer lugar, hablaremos de la creación. En segundo lugar, hablaremos de la conciencia. Y en tercer lugar, hablaremos de la palabra de Dios. En el día de hoy nos proponemos hablar de las marcas que Dios ha dejado de sí mismo que nos llevan a Él. Una vez presentadas estas evidencias, estas marcas, tú y yo vamos a poder responder a esta pregunta: ¿existe Dios? Pasemos a la primera huella de Dios, la creación. La creación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda cosa que empieza a existir tiene una causa. Si algo fue creado, eso va a tener un creador, tiene una causa. El universo comenzó a existir, por tanto debió tener una causa. Algunos plantean que el universo se hizo solo a partir de una explosión en el espacio sideral por el espacio de millones y millones de años. Y luego eso dio lugar a todos los planetas que hoy existen, contando nuestro planeta Tierra. Y por un intervalo de millones y millones de años se formó la primera célula, que es la parte más ínfima de la vida. Se formó espontáneamente por accidente. El mundo es el fruto de un accidente, no de un creador. Eso es lo que dicen muchas personas letradas hoy en día. Pero el universo está tan finamente ajustado a leyes que son constantes que no podemos pensar que este universo tan diverso, tan complejo, tan perfecto pueda ser el fruto, el producto, el resultado de un accidente. Dice David en Salmos 19, del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El silencio de lo creado nos habla y nos dice que Dios existe.
Hay tanto orden, tanta perfección en el universo para llegar a creer que este fue creado por accidente. Al ver el universo por un sentido lógico, de sentido común, tenemos que llegar a la conclusión que fue creado por la voluntad de alguien intencionalmente. El planeta Tierra, por ejemplo, tiene todas las condiciones para que la vida pueda existir y pueda ser conservada, el planeta en que nosotros estamos viviendo. La existencia del agua en estado líquido para beberla. La distancia entre la tierra y el sol para que el sol sustente la vida y nos comunique los minerales, lo químico que necesitamos para la vida. Y también está a una distancia exacta de la tierra y el cielo para que no nos quemen. Los elementos químicos que posee la tierra, de la cual nosotros estamos formados, todos los elementos químicos que podemos encontrar en una planta, todos los elementos químicos que podemos encontrar en el polvo de la tierra están en nuestro cuerpo humano, evidencia de que salimos de la tierra. El oxígeno y las plantas de las cuales nos alimentamos están puestas en la tierra para que tú y yo nos alimentemos de ellas. Nada de esto pudo haber sido provocado por un accidente, porque hay orden y hay perfección. Todo esto nos habla de la voluntad de alguien que creó las condiciones necesarias para que la vida existiera y pudiera luego mantenerse dentro de las leyes que él mismo ha creado para que todo se sostenga y no se destruya. La vida se da por una secuencia de orden. Las complejidades y las perfecciones que hay, por ejemplo, en una célula. Esto es algo tan glorioso, tan inmenso, tan perfecto, que no podemos pensar que fue obra casual, que se dio por la casualidad. Por ejemplo, la célula tiene una unidad anatómica fundamental, que es fundamental en todos los organismos vivos, generalmente microscópica, formada por una citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Mi hermano, esto no pudo hacerse de manera casual, por accidente. Por eso, en primer lugar, yo quisiera hablarle acerca del concepto de orden. Porque vemos que hay orden en la creación, en el universo, que la creación no es producto de un desorden, porque el desorden no puede crear el orden, ¿verdad? El caos no puede crear el orden. Ahora, ¿qué es orden? Es la manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio según un determinado criterio o una determinada norma. Por ejemplo, el orden de los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y vuelve a comenzar la semana: lunes, martes. Hay una secuencia de orden ahí, ¿verdad? Existen tres postulados para nosotros considerar el orden. Tiene que existir cosas que ordenar. Por ejemplo, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, los peces, los animales según su especie. Todo eso yo tengo que colocarlo en un lugar. Y pasamos al segundo aspecto del orden. Tiene que haber cosas para ordenar, pero también tiene que haber una disposición de una voluntad que lo pone en un lugar específico, una disposición particular de las cosas. Para que me vayan entendiendo y puedan hacer simultáneamente una comparación, estas sillas que ustedes ven aquí están en orden, ¿verdad? En orden, una secuencia de orden. Para que exista orden tiene que haber cosas que ordenar, tiene que haber sillas que ordenar y después
esas sillas se van a ordenar conforme a la voluntad del que las puso. Bueno, eso es lo que estamos hablando aquí. Se establece un lugar en la creación, en el universo, un lugar para la luna, el sol, las estrellas, el cielo, un lugar para los peces, que es el agua, el lugar o espacio para las plantas, los animales y el hombre, que es la tierra, que posee todas las condiciones para la vida. Y en tercer lugar, si existe orden, tiene que existir un propósito, es decir, una razón de existir de lo que ordenamos. ¿Para qué lo ordenamos? ¿Para qué están estas sillas aquí? Para sentarnos, ¿verdad? Entonces tiene que haber una finalidad, un propósito, es decir, una razón de existir que dice para qué existe cada cosa. Eso es lo que vemos en la creación. Y fíjense, tomando datos de lo que dice la misma ciencia, de lo que es, de lo que es cada cosa de la creación. Por ejemplo, la luna, dice la misma ciencia, afirma esto que le estoy explicando, que la luna ejerce una fuerte influencia sobre el medio ambiente de la Tierra, causando las mareas que afectan las corrientes marinas y estabilizando el eje de rotación terrestre, algo esencial para poder mantener el ciclo de las estaciones. La luna no existe por casualidad o por accidente, ella está cumpliendo un propósito. El sol es un poderoso centro de atención para la Tierra y otros planetas. Su luz da vida, da calor y mantiene el sistema solar. Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz, rayos ultravioletas, rayos X y otras formas de radiación. Las plantas que hoy vemos cumplen una razón de existir, y esto es comprobado por la misma ciencia. Yo estoy tomando datos de la misma ciencia para corroborar lo que dice la palabra de Dios. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustibles y fibras. Además, brindan cobijo o multitud de otros seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra. Los peces, ¿para qué existen los peces? Bueno, los peces son una fuente importante de alimento para los seres humanos, además de cumplir con propósitos específicos en el mar y los ríos. Los animales juegan un papel determinante en el equilibrio ecológico, donde el animal más minúsculo cumple una función vital en su ecosistema. Los hongos y las bacterias que se encargan de la descomposición de la materia para la fertilidad del suelo, función que también cumplen las lombrices de la tierra. Hasta las lombrices tienen su razón de existir. Y por último, el hombre tiene su propia razón de existencia. Fue creado para glorificar a Dios. Labrar la tierra y administrarla. Y cuando el hombre no cumple con este propósito, es un miserable. Por eso hemos visto a tantas personas quitarse la vida, porque no le encuentran sentido a la vida. Donde único tú y yo podemos encontrar sentido a la vida es en Dios, es adorando a Dios. Dice el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mi hermano, no sé cuántas veces ustedes han visto por las redes sociales hombres y mujeres jugar con animales feroces, leones,
bestias salvajes, cocodrilos. Que Dios le permita al hombre dominar a todos esos depredadores. Bueno, esto es lo que nos está hablando aquí la Biblia. Que Dios puso al hombre sobre su creación. Gloria a Dios. Para que lo domine todo, para que lo administre todo. Y el hombre no se da cuenta de que es Dios quien le ha dado esa capacidad y ese honor y ese privilegio. Como vemos, cada cosa que existe en la creación tiene una razón de existencia que explica para qué existe y por qué existe. Entonces, el orden, cuando ustedes vean que hay orden en algo, tienen que pensar en las características del orden. Detrás de algo que tiene orden hay una inteligencia. Hay una inteligencia que previó ese fin. Una cosa futura que debe realizarse. Por ejemplo, ahora usted ve la construcción de un puente, pero ese puente hubo un tiempo en que no existía, existió en la mente del ingeniero. Existió en la mente, él lo diseñó en la mente primero. Luego, ese ingeniero destinó los medios que usaría para crear ese puente. O sea que detrás de una inteligencia, detrás de un orden, hay una inteligencia que provee ese fin. Pero también hay una disposición, hay una voluntad que elige los medios. El ingeniero elige la piedra, la arena, el agua, las cabillas. Para construir ese puente, él sabe la cantidad del producto que debe ponerle para que el puente no se caiga. El ingeniero sabe todo eso. Pero aparte de eso, él necesita del poder o la capacidad necesaria para construir el puente. ¿Quién tiene la capacidad para construir el puente? El albañil. Es el que tiene la capacidad. Así que, hermanos, detrás del orden hay una inteligencia que prevé ese fin. Hay una voluntad que dispone los medios que va a usar. Y hay un poder que es el que ejecuta la obra. Bueno, este mundo, este universo fue diseñado por una mente inteligente que previó este mundo, que usó los medios necesarios para crearlo y el poder para crearlo. Y esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Y debemos estar extasiados porque Dios ha comunicado su existencia a través de la creación. Y ha manifestado al hombre su poder a través de las cosas hechas, porque esas cosas hechas no pueden ni pudieron hacerse por accidente. Isaías 40, 25 al 31 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices tú, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios, el invicto, el incansable, el que da fuerza y poder a sus hijos. Y cuando hablo en estos términos, tengo que traer a colación a aquel niño pequeño, joven,
inexperto, insignificante a los ojos humanos, que se enfrentó a aquel gran gigante. Tú vienes a mí armado, tú vienes a mí con lanza, con escudo, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquel gigante cayó, porque para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Mi hermano, este mundo es objeto de la inteligencia de Dios, de la capacidad de Dios, del poder de Dios. Dice Pablo en Romanos 1 que el hombre no tiene excusa para no creer en Dios, ya que Dios se le ha manifestado a través de las cosas hechas. No tiene excusa el hombre. Vayamos a Romanos 1. Del 19 al 23, dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. El hombre, por lógica, por deducción, puede llegar a la conclusión de que Dios existe por medio de las cosas hechas. Estas cosas no fueron o no existieron por accidente. Alguien las tuvo que hacer o crear, porque no hay orden y perfección que pueda ser creado por accidente. El orden presupone una inteligencia que provee ese fin, una voluntad que busca los medios y un propósito que explica la razón de existir de cada cosa. Por lo tanto, dice Pablo, no tienen excusa. Nadie tiene excusa para no creer en Dios, porque ahí está el mundo. Pablo dice, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios por las cosas hechas, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo es enfático en expresar el motivo por el cual el hombre rehúsa creer en Dios. El motivo por el cual el hombre rehúsa creer en Dios es el siguiente. Es simple. El hombre no quiere glorificar a Dios y no quiere darle gracia. Y por esa razón inventa lo que tenga que inventar para negar la existencia de Dios. Por eso, siendo sabios, se hicieron necios. Por propia voluntad se hicieron imbéciles, porque ahí está la evidencia. No quisieron comprender, no quisieron entender. Comprendían, pero no quisieron comprender. El problema del hombre no es que no crea en Dios. El problema del hombre tiene que ver con su naturaleza pecaminosa. Si yo reconozco a Dios como Dios, yo tengo que glorificarle, tengo que adorarle. Y el hombre quiere adorarse a sí mismo en lugar de adorar a un creador. Así que el problema no es que el hombre no crea que Dios existe, porque Dios le ha dado inteligencia al hombre para que el hombre comprenda que las cosas ordenadas y complejas de la creación no pudieron haberse hecho solas. Así que la creación requirió la mente de un diseñador y el poder de un Dios todopoderoso como el nuestro. Y que déjenme decirle que mientras más compleja sea una cosa, la que veamos, va a requerir mucha más inteligencia de la persona que lo creó. Mientras más complejas sean las cosas, más inteligentes tendrán que ser las personas que las crean. Por ejemplo, no es lo mismo construir una bicicleta que construir una computadora. La inteligencia con la que yo pudiera contar para construir una bicicleta es menor que la inteligencia que se requiere para crear una computadora con todos los programas que hay o que lleva una computadora.
Resulta un absurdo, una locura que alguien nos diga, alguien, cualquiera de nosotros, que los dispositivos electrónicos que conocemos dentro de ellos, la computadora, como los teléfonos, se hicieron a partir de una explosión en el espacio sideral, en un intervalo de millones y millones de años que fue uniendo cada partícula plástica y metálica hasta formar los celulares y los iPads y las computadoras que hoy conocemos. ¿Quién lo cree? Nadie. Y entonces, ¿por qué crees el absurdo de que este mundo fue formado de esa manera? Si tú comprendes por la lógica humana que una computadora no puede crearse por accidente, que tiene que ser una persona inteligente para hacerlo, por las evidencias, ¿por qué pones en duda la existencia de un creador que creó todas estas cosas que no pudieron haberse hechas solas? Esto nos lleva a otro nombre. Cuando tú analizas eso, que el hombre no quiere reconocer a Dios, eso se llama deshonestidad. Eso se llama mentira. Eso se llama engaño. Eso se llama injusticia contra la verdad. Eso es lo que la sociedad pretende enseñarnos en las escuelas. Esto es lo que la sociedad pretende poner en los lugares más eminentes en la sociedad para que todo el mundo crea en esa mentira y en ese engaño. Y eso, ante los ojos de Dios, es una injusticia. Como mismo las pinturas de Picasso, tú las atribuyas a otra persona que no sea Picasso. Eso es una injusticia. Atribuir a otra cosa distinta. En el caso de Dios, atribuirle a la creación que fue creado por un accidente y no atribuírselo al verdadero creador, eso es una injusticia. Por eso dice Pablo en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una injusticia, una impiedad contra la verdad decir que el mundo es producto de un accidente y no de un creador. El accidente también tiene algunas características. Vamos a considerar aquí el accidente, las características del accidente. Ya vimos las características del orden. Vamos a ver ahora las características del accidente. Primero, el accidente no es constante, ¿verdad? No es constante, no sucede por una sucesión de periodos. Esa es la característica. Nadie la espera, sucede. Segundo, no es predecible. Tú no puedes predecir cuándo va a suceder un accidente en el expressway. No puedes calcular cuándo alguien se va a caer de un piso o de sus propios pies. Tú no puedes predecir eso. No se puede calcular cuándo va a suceder. Eso es accidente. Tercero, no puede ser planificado. Si se planifica, ya no es accidente, ¿verdad? El universo no pudo haber sido hecho por un accidente, porque el universo es todo lo contrario. Es constante porque sus leyes son constantes. Gloria a Dios. Es predecible. Los hombres que estudian los medios ambientes pueden predecir cuándo va a llover, ¿verdad? Cuándo va a haber frío, cuándo va a haber calor, etcétera, por las leyes de la creación. También es producto de un plan. Un plan, el orden es producto de un plan. Cuando planificamos y ordenamos algo, esas cosas cumplen un propósito, una razón de existir. Dios ha dejado sus huellas dactilares, su propia creación, para que tú y yo entendamos que Él existe. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, porque esas cosas hechas no tienen las características propias de lo que es un accidente. Mi hermano, hay una segunda huella que Dios también ha dejado aparte de la creación. Es la conciencia humana, la obligación moral
Vamos a ver las dos características de la conciencia. Primero, es algo imperativo y absoluto que nos impone el sentimiento de hacer el bien y de evitar el mal. Todo el mundo tiene eso. Todo el mundo tiene conciencia. Y la conciencia es una huella de Dios en el alma humana. Primero, es algo imperativo y absoluto que nos impone el sentimiento de hacer el bien y de evitar el mal. Y esta imposición se ejerce aún con la resistencia de nuestra propia voluntad, aunque no le quita al hombre la libertad de escoger. Pero una vez escogidos sentimos el reproche o la alabanza si obramos o no conforme a esa obligación. Quiero hablarles claramente. A todos nos ha pasado que sabemos lo que es lo bueno, pero decidimos por voluntad no hacer aquello bueno. ¿Verdad? Por ejemplo, en Cuba, que no se tiene transporte y que hay que viajar en ómnibus, para los mexicanos son camiones. Generalmente uno está ahí apretado con otra persona y entonces viene una mujer embarazada allí y hay hombres sentados. Ellos saben que deben levantarse y darle el asiento a la mujer embarazada. Eso es lo bueno, es lo correcto, pero se niegan a hacerlo, ¿verdad? Y cuando se niegan a hacerlo, la conciencia le dice, esto que tú estás haciendo no está correcto. Esto que tú estás haciendo no está correcto. La conciencia no es parte tuya, es parte de un ser que está fuera de ti, que responde a los intereses de otra persona, no de ti, porque tú elegiste hacer lo malo a pesar de que la conciencia te dijo que no lo hiciera. Bueno, todo el mundo tiene conciencia. En segundo, la conciencia y obligación moral manifiesta una dependencia de algo que no somos nosotros mismos, pues no nos podemos desligar de su atadura moral, aun cuando obremos contra ella. Ese algo, ¿quién es? Es Dios. Ese algo es Dios. Y lo voy a poner con dos ejemplos. El primer ejemplo con Judas Iscariote. Judas, todos conocen, que vendió a Cristo por ¿cuántas piezas de plata? Por 30 piezas de plata. Él entregó a Cristo por 30 piezas de plata. Sin embargo, la conciencia y la obligación moral lo llevó ¿a qué? A devolver. A devolver las monedas con las que vendió, o las que compró, o las que regaló, perdón, el cuerpo de Cristo por una insignificancia, 30 piezas de plata. Él lo entregó por esa cantidad. Sin embargo, la misma conciencia le dijo, oye, tú vendiste el cuerpo de una persona justa, de una persona que en toda su vida que tú lo has conocido te ha hecho bien. Y él por la conciencia fue y regresó y devolvió las monedas. Otro caso, el caso de Pedro. Pedro le dijo, aunque tenga que morir al Señor, no te negaré. Pero el Señor le dijo, tú me vas a negar. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y dice la Escritura que cuando se le presentó el momento de negar al Señor, lo negó por 3 veces. Y cuando lo negó la tercera vez, Cristo lo miró. Cristo lo miró. Óyame, Dios lo miró en ese momento. Y dice la Escritura que el gallo cantó y salió Pedro tan avergonzado, tan compungido, tan adolorido. ¿Y qué es lo que produjo en Pedro ese dolor intenso? La conciencia. La conciencia. Como ustedes pueden ver, la conciencia no es parte de nosotros, sino es algo de Dios en nosotros que responde a la ley de Dios. Que responde a la ley de Dios. No podemos sobornarla.
No podemos lograr que la conciencia apruebe nuestros actos. La conciencia es el testigo de Dios que nosotros llevamos dentro, que nos acusa cuando hacemos lo malo. Metiste veneno en la bebida de tu enemigo y murió. No podrás lograr que la conciencia forme parte de tus artimañas y de tu voluntad. La conciencia te va a acusar porque ella es el sello de Dios, la marca de Dios en ti. Vayamos a Romanos 2 del 14 al 16. Dice Pablo: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, como el pueblo judío a quien le fue dada la ley, las tablas de piedra escrita por Dios. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mi hermano, aunque tú no tengas una Biblia y aunque tú no leas nunca la Biblia, la ley de Dios está escrita en cada ser humano. Cada ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por la conciencia. Por la conciencia. La conciencia lo acusa o lo felicita. Y dice Pablo que esto servirá para el tiempo final. La conciencia jugará un papel en el tiempo final, porque será un testigo en contra de nosotros. Será un testigo en contra o a favor de nosotros. La conciencia no solo servirá para regular el comportamiento humano, sino será usado como testigo a favor o en contra de nosotros en el juicio final. Aún el más cruel asesino tiene un momento en que la conciencia lo lleva a hacer algo que es bueno. Aparte de la creación, aparte de la conciencia, y aquí pasamos a nuestro último punto, tenemos una tercera huella para creer que Dios existe. Y ella es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice la Escritura, en el principio, Juan 1, del 1 al 14, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra verbo aquí significa eso mismo, palabra. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. El verbo es igual a Dios y Dios es igual al verbo porque el verbo hizo todas las cosas. Así que vemos en las Escrituras que la palabra de Dios fue escrita en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios fue manifestada en los evangelios a través de Cristo. Fue extendida a través de los hechos y los milagros que se hicieron en nombre de Cristo. La palabra de Dios fue explicada en las cartas apostolares y la palabra de Dios también fue revelada
en el libro de Apocalipsis para que tú y yo entendamos que Jesucristo es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Jesucristo, expresado en el Antiguo Testamento, en símbolos, en ceremonias, en rituales, pero en el Nuevo Testamento es manifestada esa palabra con la persona de Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios. Dice Hebreos 1, del 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios nos ha dejado una tercera huella, y esa huella es la existencia de Cristo. Dios ha hablado a través de Jesucristo en los tiempos postreros y nos sigue hablando hoy a través de su palabra. Él es la palabra viva. Él lo dijo, que las palabras de Él son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida, porque Él es la palabra viva. Él fue revelado en carne para que tú y yo conociéramos la gloria de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios en su naturaleza. Él es la revelación de Dios. Él ha venido para que tú y yo creamos en la existencia de Dios. Si no lo creemos, dice Él mismo, que ya hemos sido condenados. Porque no va a ser porque evidencias no se hayan dado. Él vino. Miren lo que dice en Juan 15, del 22 al 23. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El hombre no tiene excusa para no creer en Dios ante la creación, ante la conciencia, ni tampoco tiene excusa ante el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, porque Él vino al mundo para dar testimonio de la existencia de Dios. Dice en el versículo 23, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y él mismo en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién le vio? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos ha revelado la existencia de Dios. Y Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso concuerda con lo que dice la ciencia. ¿Saben lo que dice la ciencia? Que un ser vivo no puede proceder de la materia inanimada que no tiene vida. Un ser vivo sale de otro ser vivo. ¿De dónde salimos nosotros? De la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Cristo es el autor de la vida. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi hermano, Pablo nos presenta las credenciales del Hijo de Dios. Porque ellos vieron a cara, hablaron cara a cara con Jesucristo, tuvieron evidencia del poder y la existencia de Cristo. Dice la característica que Pablo da acerca de Cristo en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido
arriba en gloria. Estas son las credenciales de Cristo. Pablo nos habla de Cristo, la palabra de Dios. Ningún historiador puede desmentir la existencia de Cristo. Y yo traigo a colación aquí al historiador más cercano a la época de Cristo. Mira lo que dice de el tiempo de Cristo. Flavio Josefo se llamaba este historiador. Nació en Jerusalén en el año 37 después de Cristo y muere en el año 100 o 101. Flavio Josefo es el más famoso historiador judío que más cercanamente vivió en el entorno en que Jesucristo nació, sin ser creyente ni devoto de la religión cristiana. En su libro Antigüedades Judaicas, él se refiere a Santiago como el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Y también cita lo siguiente acerca de Jesús. Por ese tiempo, durante el gobierno de Poncio Pilato, del 18 al 36 después de Cristo, vivió Jesús, un hombre sabio, si es que realmente hay que considerarlo un hombre, porque él realizó hazañas sorprendentes y fue maestro de un pueblo que aceptó gozosamente la verdad. Atrajo a su casa a muchos judíos y griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilato, después de haber oído que era acusado por los hombres de más elevada posición entre nosotros, lo condenó a morir crucificado. Los que anteponían el amor por él a todas las cosas no dejaron de amarlo. El tercer día se apareció a ellos resucitado, porque los profetas de Dios habían anunciado estas y otras incontables maravillas sobre él. Y la secta de los cristianos, llamados así, después de él, no ha desaparecido hasta hoy. Aquí está la evidencia. Cristo es un personaje de la historia y más bien es él el centro de la historia, porque cuando tú estudias la historia aparece la frase antes de Cristo o después de Cristo. Pero lo más importante es que él existió entre nosotros para darnos vida y para darnos salvación. Y ahora tú estás aquí porque dice la Escritura en primera de Juan 2:2 que él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios lo entregó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y Dios ahora nos está hablando a través de su Hijo. Dice la Escritura en Hebreos 1, del 1 al 4, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Si tú y yo queremos encontrar la tumba de Confucio, la podemos encontrar. La tumba de Platón la podemos encontrar. De las celebridades de un pasado la podemos encontrar. De Confucio la podemos encontrar. Podemos encontrar la tumba de todos aquellos que fueron protagonizadores de grandes obras. Pero no podemos encontrar la tumba de Cristo porque Cristo resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Dios nos ha hablado a través del Hijo. Él resucitó para darnos vidas. Dios nos ha hablado, hermanos, a través de la creación, a través de la conciencia. Y nos ha hablado a través de su palabra, que es Jesucristo. En lugar de tú negarle, debes reconocerle ahora que se te ofrece la oportunidad, porque es necesario que todos nosotros, dice Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cristo nos enseñó qué significa glorificar a Dios. Significa hacer buenas obras y seguirle. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hermano, tú y yo necesitamos glorificar a Dios. En la casa, en la iglesia, en el centro de trabajo. ¿Qué significa? Pararse aquí y cantar, pararse aquí y orar, pararse aquí y testificar. Eso es bueno, es valioso, pero Dios quiere que tú le glorifiques con tu vida, con tus hechos, con tu testimonio. Esto es llevar mucho fruto para Dios. ¿Le estamos dando fruto a Dios? Si no le estamos dando fruto a Dios, no le estamos glorificando como a Dios y no vamos a tener excusa en aquel día, porque Dios existe y nos creó para que le glorificáramos. Mi hermano, no seas como aquellos que habiendo visto la creación, el universo, con todas sus variedades, se negaron a glorificarle a Dios y luego Dios los entregó a sus propias concupiscencias. No quieren honrarme a mí, yo los voy a entregar a sus propios deseos. Tenemos la alta comisión. Dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque Dios viene a buscar frutos dignos de arrepentimiento, fruto de santidad, fruto de consagración, fruto de buenas obras, porque Dios vendrá a juzgar. Dios ha mostrado sus propias evidencias para que en el día del juicio, cuando lo veamos a Él, ninguno de nosotros tengamos excusa de su existencia y de su poder. Dice Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Lo más interesante de todo, que Jesucristo habló del juicio final, y yo quisiera leer con ustedes esta palabra, esta última escritura, para que veamos la gran importancia que tiene reconocer a Dios y glorificarle. Dice Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estas personas no dieron frutos para Dios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed
y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi hermano, este evangelio que predicamos no es un evangelio para entretenernos, porque hoy con nuestra decisión nosotros estamos decidiendo si en aquel día vamos para el infierno o vamos para la gloria. Hay algo que nos consuela y son las palabras de Cristo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para disfrutar de las bendiciones presentes y futuras si escogemos a Dios, si escogemos glorificar a Dios, si escogemos exaltar a Dios, si queremos en verdad nosotros agradar a Dios, glorificar a Dios, tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que dejar de hacer injusticias, de cometer pecados a propósito, y debemos venir a Dios en arrepentimiento y fe para que Él nos perdone en Jesucristo. Él ha dado a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tengamos vida, para que en aquel día, cuando estemos en su presencia, escuchemos las palabras de nuestro Señor y Salvador: venid benditos de mi Padre a heredar las mansiones preparadas para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué nos dice el Señor? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si ya tú estás en el camino, cuida lo que Dios te ha dado. Aprecia el valor del camino cristiano, aprécialo. Pero si todavía tú no estás en el camino cristiano, dice el Señor que la ira de Dios está sobre ti porque no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. No has decidido bautizarte, entregarte a Él por completo. Y la ira de Dios, dice Cristo, que está sobre ti. Pero si ahora tú vienes a los pies de Cristo arrepentido, Él te dará vida. Porque Dios existe, Dios es real. Lo hemos visto y Él se ha manifestado a nuestras vidas. Lo hemos visto en milagros que ha hecho en nuestros corazones, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha dado vida. Pero si fuera poco esto, Dios se ha manifestado en tres formas que tú no puedes negarlo: a través de la creación, a través de tu propia conciencia y a través de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces concluimos: Dios existe, Dios es real, y en aquel día te darás cuenta que Dios existe cuando veas el rostro de Jesucristo parado frente a ti, buscando los frutos que Él espera. Que Dios te bendiga.